Ya, entonces lo que les decía anteriormente, hoy comenzamos la unidad número 2, denominada transferencia de calor. ¿Qué temas vamos a ver hoy día? Vamos a definir lo que es el calor, qué tipos de transferencia hay, pero principalmente vamos a ver la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton. Definiremos entonces a lo que denominamos transferencia de calor. La transferencia de calor es un proceso en el que se transfiere energía, pero esta energía está dada o se transfiere en forma de calor. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre debido a un gradiente o a una diferencia de temperatura. Pero la característica principal es que la transferencia de calor va a ocurrir del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Siempre va a ser en ese sentido, del de mayor al de menor temperatura. Ahora, ¿por qué ocurre esa transferencia de calor hasta alcanzar el equilibrio térmico? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo pongo acá este cuerpo A y el cuerpo B, donde el cuerpo A está más caliente que el cuerpo B, ¿qué va a ocurrir? Va a haber transferencia de calor, pero hasta cierto punto, es decir, cuando ambos alcancen la misma temperatura. Y a eso denominamos equilibrio térmico. Ahora, ¿qué mecanismos de transferencia de calor podemos o existen? Está lo que se denomina conducción, convección y radiación. ¿A qué se refiere la conducción? La conducción es la transferencia de calor por contacto, es decir, va a haber un movimiento de átomos dentro de un cuerpo, que no lo podemos observar normalmente, ¿no? Ese movimiento de átomos. Si vemos acá el ejemplo, ustedes pueden ver acá hay una barra de metal, una barra metálica. Ustedes, por conocimientos anteriores, saben que los metales son buenos conductores del calor. Entonces, esta barra de metal la estoy calentando por un extremo y por el otro extremo lo estoy tomando de la mano. ¿Qué va a ocurrir? Al calentar acá y por el movimiento de los átomos o vibración principalmente, el calor va a llegar hasta la mano, ¿no? Por esa razón se dice que la transferencia de calor es por contacto y se denomina conducción. El otro tipo de transferencia o mecanismo de transferencia de calor, la convección, es la transferencia de calor por movimiento de la materia. Es decir, va a haber un movimiento ya sea de gases o de líquidos y se va a dar debido a la diferencia de temperatura. Si ustedes se imaginan esta figura que es una olla que está puesta en la cocina, ¿qué va a ocurrir? Si yo tengo agua ahí dentro calentando, va a haber... va a empezar a calentarse de abajo hacia arriba. ¿Y qué va a ocurrir? Va a empezar a haber movimiento, tanto ya sea del gas o del líquido en este caso, ¿no? A eso denominamos transferencia de calor por convección, ese mecanismo. Y el tercer mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación. La radiación se da o es un tipo de transferencia de calor por ondas electromagnéticas, es decir, hay una propagación de ondas electromagnéticas, que puede ser que ocurra esto en el espacio, es decir, como medio el espacio o finalmente en el vacío. Si ustedes observan este otro ejemplo y imagínense que están sentados alrededor de esta fogata, van a sentir el calor del fuego, pero ¿por qué tipo de mecanismo? Por radiación, porque no va a haber contacto entre el fuego y su persona, ¿no? Entonces, es el tercer mecanismo de transferencia de calor. En esta materia nos vamos a abocar principalmente a lo que es la conducción y la convección. Entonces, comenzaremos con la conducción. Hemos dicho ya anteriormente, pero lo voy a volver a repetir, es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos. Cuando se produce, hace rato también ya les había dicho, se debe a la vibración molecular. Dentro del metal o dentro del sólido va a haber vibración de moléculas y de átomos y de esa manera se va a llevar a cabo este tipo de transferencia de calor. Ahora, se relaciona con el paso de energía a través de sólidos o de un fluido que se encuentra en reposo. En esos casos va a existir este tipo de transferencia de calor. ¿Cuáles son las aplicaciones más típicas de lo que es la conducción del calor?
por ejemplo, el uso de calentadores que están en contacto directo con el material que estamos usando, estamos calentando, ¿no? Ese es entonces el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Ahora, este mecanismo de transferencia de calor, ¿con qué propiedad física está relacionado? Está relacionado con la conductividad térmica. ¿Y qué es la conductividad térmica? Es justamente una propiedad que tiene que ver con la buena calidad o la menor calidad de conducir el calor. ¿Cuándo va a ocurrir? Por ejemplo, acá podemos observar esta pared. Esta pared tiene una conductividad térmica determinada o específica que vamos a simbolizar con la letra K. ¿Y qué va a ocurrir? Si tengo una pared a una temperatura T1 y la otra pared a una temperatura de T2, donde T1 es la temperatura más caliente y T2 es la temperatura más fría, va a ocurrir flujo, o va a haber más bien flujo de calor o transferencia de calor. ¿Pero de dónde a dónde? De la pared que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Debido a qué propiedad? Vuelvo a repetir, debido a la conductividad térmica. Ahora, la conductividad térmica son datos que lo van a encontrar en tablas. Ya les había mencionado anteriormente el manual del ingeniero químico de Perry. Por ejemplo, ahí están tabulados estos datos de conductividad térmica. También se han obtenido en forma experimental y también se puede calcular. Ahora, esta conductividad térmica, como había dicho anteriormente, es una propiedad física de los materiales. ¿Qué mide? Mide la capacidad de conducción de calor y vamos a simbolizar con la letra K minúscula. ¿Qué unidades tiene la conductividad térmica? La conductividad térmica tiene unidades de vatios sobre metro por Kelvin. Esto en el sistema internacional. Ahora, por ejemplo, los metales son considerados buenos conductores del calor. En el caso en la casa, ¿no? Las ollas o todo lo que utilizamos para calentar en la cocina son de metal. ¿Por qué? Por esta razón, porque son buenos conductores del calor. Los vidrios, las cerámicas y los plásticos frecuentemente se usan como aislantes térmicos. ¿Por qué razón? Porque su conductividad térmica es baja. Ahora, todos los gases son malos conductores de la energía calorífica. Eso entonces a lo que se refiere a la conductividad térmica. Ahora, la conductividad térmica está relacionada con el flujo de calor mediante la ley de Fourier, lo que les había dicho al inicio, ¿no? Vamos a ver lo de la ley de Fourier. Y se denomina ley de Fourier de la conducción de calor. ¿Qué establece esta ley? Establece que en un medio isótropo más bien, ¿qué quiere decir isótropo? Que las propiedades del material o de lo que esté trabajando no va a variar con la dirección. A eso se refiere un medio isótropo. Entonces me dices, establece que en un medio isótropo la transferencia de calor es proporcional y en sentido contrario al gradiente de temperatura. Y acá lo tenemos definido en forma analítica. Esta Q minúscula con un puntito se denomina densidad de flujo de calor por conducción. ¿Y esto es igual a qué? Al signo negativo menos multiplicado por la conductividad térmica y por el gradiente de temperatura. Esta es la ley de Fourier en forma general. Pero si trabajamos y determinamos la ley de Fourier en una sola dirección, la vamos a tener de esta manera. El flujo de calor, la densidad de flujo de calor. La densidad de flujo de calor es igual a menos la conductividad térmica diferencial de T sobre el diferencial de X. Es decir, voy a considerar la variación de temperatura solamente en un eje, es decir, en el eje X. Entonces, y la fórmula que la vamos a manejar va a ser justamente esta segunda que la he mencionado. De esta manera la vamos a trabajar, la ley de Fourier. Ahora, Q sub X, Q minúscula sub X, ¿qué significa? Es la densidad de flujo de calor por conducción en la dirección X. Si yo observo acá el gráfico y veo que acá tengo una temperatura T1 y acá T2,
La transferencia de calor va a ocurrir en este sentido, ¿no? Del de mayor temperatura al de menor temperatura, es decir, en forma horizontal, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Qué más? ¿Qué unidades tiene esa densidad de flujo de calor? Está en unidades de vatios sobre metro cuadrado, es decir, unidad de potencia sobre área. La conductividad térmica, ¿qué unidades tiene? Ya lo hemos visto anteriormente, pero está definido como vatios sobre metro Kelvin. Todo esto en el sistema internacional. Y el diferencial de temperatura sobre el diferencial de X corresponde a lo que es el gradiente de temperatura respecto a la posición, ¿no? Entonces, esa es la definición de la ley de Fourier. Ahora, hay otro término relacionado también con la transferencia de calor, solamente denominado flujo de calor. Entonces, hace rato hemos mencionado que la densidad de flujo de calor es igual a Q minúscula y ¿qué unidades tiene? Vatios sobre metro cuadrado. En cambio, el flujo de calor que vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula, sus unidades es el vatio solamente. O sea, ya no está dividido sobre A. ¿Y qué fórmula me relaciona la densidad de flujo de calor con el flujo de calor? Esta que tengo acá en cuadrado. El flujo de calor Q va a ser igual al área de transferencia de calor multiplicado por la densidad de flujo de calor. Si esto reemplazamos en la ley de Fourier anterior, es decir, en esta que ya hemos deducido, podemos definir también la misma ley de Fourier, pero determinando solo el flujo de calor. Esta es otra fórmula entonces de la misma ley de Fourier. Flujo de calor que va a estar en vatios va a ser igual a menos la conductividad térmica multiplicado por el área de transferencia de calor, diferencial de T sobre el diferencial de X. Esta ley de Fourier, sus dimensiones es el vatio. En cambio, esta otra, que también es la ley de Fourier, sus unidades son vatio sobre metro cuadrado. Entonces, ya tenemos definido lo que es la ley de Fourier. Vamos a hacer algunos problemas que tienen que ver justamente con la ley de Fourier. Dice este primer problema. Se encontró que un panel de plástico, y acá podemos observar el gráfico, ¿no? Este es nuestro panel de plástico. ¿Qué datos nos da? De área, un pie cuadrado. Su área es igual a un pie cuadrado. O lo que equivale a 0.0929 metros cuadrados. Ese es mi primer dato. Y espesor de 0.252 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué nombre le voy a dar a esa variable? Es este ancho, es decir, es el delta X, el ancho o el espesor del panel de plástico. ¿Cuánto es ese valor? 0.252 pulgadas. Si lo llevamos o lo tenemos en el sistema internacional, tendríamos 0.064 metros. Ya tenemos el área, ya tenemos el espesor. Me dice, conduce el calor a razón de 3 vatios. Acá, esos 3 vatios, yo tengo que identificar y saber de qué se trata. Es decir, si es flujo de calor o densidad de flujo de calor. Hemos definido hace rato que cuando no está dividido entre el área, se trata solamente de flujo de calor y vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Entonces, eso es igual a 3 vatios. Me dice en estado estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que las propiedades físicas no cambian con el tiempo. Ahora, ¿qué temperaturas tenemos? Con temperaturas de 24 y 26 grados Celsius. Entonces, vamos a denominarle a nuestra temperatura 1, 26 grados Celsius y nuestra temperatura 2, 24 grados Celsius. Son los datos de temperatura impuestas sobre las dos superficies principales, es decir, esta es mi temperatura 1 y esta la temperatura 2. ¿Qué me está pidiendo calcular? La conductividad térmica del plástico, es decir, el valor de K. El valor de K. Entonces, vamos a determinar esa conductividad térmica para este panel de plástico. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la ley de Fourier. La ley de Fourier.
¿Qué dice la ley de Fourier? La ley de Fourier me dice que el flujo de calor Q mayúscula es igual a menos la conductividad térmica multiplicado por el área de transferencia de calor diferencial de T sobre diferencial de X. Esa es la ley de Fourier. Ahora, ¿qué información tenemos? Tenemos el flujo de calor. Tenemos nos están pidiendo la conductividad térmica. Esta es nuestra incógnita. El área de transferencia de calor nos la dan, que es esta área, que es el área transversal al flujo de calor. Diferencial de T sobre el diferencial de X. Acá vamos a hacer un cambio. Vamos a poner en función de delta, es decir, delta T sobre delta X. Entonces, esta es la ley de Fourier que voy a utilizar para resolver este problema. Ahora, ya habíamos visto, ¿no? El flujo de calor lo tenemos, es un dato. El área también. ¿A qué es igual el delta X? Tenemos también esa información. Pero ¿cómo determinamos el delta X? Que es lo que nos falta ahora. El delta T. El delta T va a ser igual a la diferencia de temperatura. Es decir, T2 menos T1. Y hago mi reemplazo. Delta T va a ser igual a ¿qué? 24 menos 26 grados Celsius. Por lo tanto, mi delta T es igual a menos 2 grados Celsius. Ahora acá, como estamos trabajando en el sistema internacional, los grados Celsius es una temperatura relativa. Lo voy a llevar a temperatura absoluta. No me hace falta transformar a Kelvin las temperaturas, sino que directamente cuando se trata de diferencia de temperatura, el delta T, tanto en grados Celsius como en Kelvin, va a ser el mismo valor. Entonces ya tendríamos nuestro delta T que nos faltaba. Despejaremos entonces de esta ecuación de la ley de Fourier la constante o la propiedad K, la conductividad térmica. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Si despejo K, voy a tener que va a ser igual menos el signo negativo lo voy a llevar al otro lado. El flujo de calor sobre el área va a pasar a dividir de esa manera. Y este delta X va a pasar a multiplicar y el delta T pasaría a dividir. Estoy despejando la conductividad térmica. Entonces, en esta ecuación ya tengo todos los datos. ¿A qué va a ser igual la conductividad térmica? Menos el flujo de calor son los 3 vatios que tenemos como información en el problema. El área también es otro dato que nos da 0.0929 metros cuadrados. El delta X, el espesor, es decir, el espesor del panel de plástico, que en este caso es 0.0064 metros en el sistema internacional. Y el delta T que acabamos de calcular son menos 2 Kelvin. Entonces ya tengo toda mi información. Voy a simplificar las unidades que correspondan y calculen por favor cuánto nos da esa conductividad térmica. ¿Cuánto nos da? Va a ser positivo porque tenemos acá menos y menos, ¿no? $0.1033. 1033. Sus unidades son vatios sobre metro por Kelvin, ¿no? Entonces, esa es la conductividad térmica de este panel de plástico. Esa sería la respuesta a este primer problema. ¿Alguna duda? Pasaremos a otro problema. Este es un poquito más complejo. Dice el enunciado, por un tubo de acero de 0.05 metros de diámetro. Entonces, vamos anotando nuestros datos.
Su diámetro del tubo o de la tubería es 0.05 metros. De la tubería, entonces le voy a llamar D sub 0. Me estoy refiriendo a este diámetro, al diámetro interior. Circula vapor de agua sobrecalentado. Ya, entonces les decía, está fluyendo vapor de esta manera. Ya, entonces dice, por un tubo de acero de 0,05 metros de diámetro circula vapor de agua sobrecalentado a una temperatura tal que la pared exterior está a 181 grados Celsius. Se refiere a la temperatura en este extremo, T sub 0, que le vamos a llamar T sub 0. Y eso es igual a 181 grados Celsius. Este tubo se encuentra recubierto por un aislante. Todo lo que está acá en rosado es nuestro aislante. ¿Qué espesor tiene ese aislante? 0.05 metros. Cuya conductividad térmica varía con la temperatura, según la ecuación me dice. Entonces vamos a anotar la ecuación. La conductividad térmica es igual a 0.581 más 5.81 por 10 a la menos 4 T. De esa manera está definido la conductividad térmica. Ahora, ¿qué más me dice? Me dice que esta conductividad térmica está en estas unidades, en vatios sobre metro por grado Celsius y la temperatura en grados Celsius. Es decir, que no me hace falta en este caso llevar aquel, ¿ya? Ahora, ¿qué más me dice? Si la superficie exterior de la capa del aislante es de 38 grados Celsius, yo le estoy llamando T sub 1. T sub 1 es 38 grados Celsius. Calcular el calor que pierde la tubería para una determinada longitud. Entonces, ¿qué me está pidiendo determinar? Me está pidiendo determinar el flujo de calor por unidad de longitud, Q sobre L, ¿no? Entonces, Q mayúscula, que es el flujo de calor sobre la longitud. Ya, entonces tenemos toda nuestra información. Vamos haciendo conversiones o cálculos que nos hagan falta. Acá tenemos el diámetro sub 0, pero vamos a determinar el radio sub 0, que sería la mitad, ¿no? De 0.05 metros, la mitad sería 0.025 metros. Ese es nuestro radio sub 0. Ahora, si yo quiero y voy a necesitar este otro radio que le estoy denominando R sub 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me dice? R sub 1, ¿a qué sería igual? Vean el gráfico. Si ya tenemos este radio sub 0, va a ser igual a R sub 0 más el espesor. Porque no se olviden que el espesor es todo este espacio. Ese es mi espesor, ¿no? Entonces, R sub 1 va a ser igual a R sub 0 más el espesor. En otras palabras, sumaremos los 0.025 más 0.05. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 0.05 más 0.025. 0.075. 0.075 metros. Ya tenemos R sub 0, tenemos R sub 1. Ahora, nuevamente nos vamos a apoyar en la ley de Fourier. Ley de Fourier. Y la vamos a enunciar. La ley de Fourier me dice que el flujo de calor es igual a menos la conductividad térmica por el área diferencial de T sobre el diferencial de X. Ahora acá hago una pausa. El flujo de calor no tengo y me están preguntando, me piden que determine el flujo de calor sobre la longitud. Entonces voy a mantener Q. La conductividad térmica. Ustedes acá un dato que nos dan es justamente la conductividad térmica en función de la temperatura. Entonces voy a reemplazar todo esto. Es decir, 0.581
más 5.81 por 10 a la menos 4. T. Esa es mi conductividad térmica. Esta área, ¿qué área es? Voy a hacer el cálculo acá abajito. El área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el área de transferencia de calor. En otras palabras, el área va a ser igual a 2pi por r. Me estoy refiriendo al perímetro de la circunferencia, pero multiplicado por su longitud. 2pi r por r. Y eso reemplazo. Acá tengo el área. Voy a reemplazar en lugar de área, anoto 2pi por L y por su longitud. Diferencial de T. Ahora acá, en lugar de manejar el diferencial de X, como acá estoy hablando del radio, en lugar de diferencial de X voy a anotar diferencial de R por concordancia con mi radio, ¿ya? Diferencial de T sobre el diferencial de R. Si yo observo acá esta ecuación, es una ecuación diferencial. ¿Qué variables tengo? Tengo como variables la temperatura y el radio. El radio, ¿cómo va a variar? El radio va a variar desde R sub 0 hasta R sub 1. Y la temperatura, ¿cómo va a variar? Va a variar desde T sub 0 hasta T sub 1. Entonces, vamos acomodando ya nuestra ecuación diferencial para poder resolver. Recuerden que para resolver una ecuación diferencial hay que separar variables, ¿no? Si acá estoy trabajando con R, voy a llevar a un miembro todo lo que tiene que ver con la variable R. Y en el otro miembro voy a dejar todo lo que tiene que ver con la variable T. Entonces voy a hacer eso. Mantengo el flujo de calor, voy a mandar a dividir esta L sobre L, apuntando a lo que me están pidiendo, ¿no? Q sobre L. Entonces ya tengo ese mi primer término. Esta R que está multiplicando va a pasar a dividir. Y este diferencial de R va a pasar a multiplicar. De esa manera. Diferencial de R sobre R. Todo el resto lo voy a dejar en el segundo miembro. ¿Qué pasaba al primer miembro? Le voy a poner esta línea. Todo eso se ha ido al primer miembro. En el segundo miembro me queda entonces, acá tengo 2pi, que lo voy a llevar adelante. 2pi. Con el signo negativo. 0.581 más 5.81 por 10 a la menos 4t. ¿Qué más se queda en el segundo miembro? El diferencial de t. Y listo. Si ustedes observan, ya hemos separado variables. R está en el primer miembro y t en el segundo miembro. Entonces voy a integrar. Para resolver hago eso. Voy a integrar tanto mi primer miembro como mi segundo miembro. El primer miembro voy a integrar desde dónde hasta dónde. Desde R sub 0 hasta R sub 1. Y el segundo miembro voy a integrar, si se trata de la temperatura, desde T sub 0 hasta T sub 1. Y ahora integro. En este primer miembro, Q sobre L voy a mantener. Diferencial de R sobre R. ¿A qué es igual la integral de diferencial de R sobre R? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual su integral? Logaritmo natural de R. Logaritmo natural. Logaritmo natural de R. Esto va a variar desde R sub 0 hasta R sub 1. En el segundo miembro, acá lo voy a dejar fuera el 2pi y voy a anotar, voy a integrar cada término, es decir, 0.581 t más 5.81 por 10 a la menos 4 t al cuadrado sobre 2, pero ese 2 lo voy a llevar acá después de integrar t al cuadrado. ¿Qué límites va a tener esto? Límite inferior y límite superior. Ya está, ya hemos integrado. Ahora reemplazaremos nuestros datos, nuestros límites. Vamos a tener, me voy a venir hasta acá. Q sobre L va a ser igual, está multiplicando al logaritmo natural de R sub 1 menos el logaritmo natural de R sub 0. Esto es igual y reemplazo acá los límites. Voy a tener menos 2pi
0.581 límite superior menos el límite inferior. Más, acá hago lo mismo, 5.81 por 10 a la menos 4 sobre 2. Y reemplazo mis límites. Límite superior menos el límite inferior. Ambos al cuadrado. Listo, ya tenemos nuestra información. Calculen por favor esto. Logaritmo natural de R sub 1 menos logaritmo natural de R sub 0. Acá tenemos los datos. Y me dicen con 3 decimales el resultado. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 1.098. 0.98. Igual. Acá hagamos toda esta operación. A ver, ustedes dominan su calculadora, así que por favor hagan el cálculo. Nuestros datos de temperatura. T1 es 38 y T sub 0 es 181. Todo este cálculo, a ver, díganme cuánto nos da, por favor. ¿Cuánto nos da? $579.187. 187. Listo. Entonces, estamos determinando Q sobre L. Entonces, Q sobre L, pasaremos a dividir este valor y ¿cuánto nos da? Esos 579.187 entre 1.098. $527.492. 492. ¿Y en qué unidades están? Son unidades de flujo de calor sobre longitud. Entonces va a ser vatio sobre metro. Esa es la respuesta. Esa es la densidad de flujo de calor por unidad de longitud, ¿no? Y acá hemos integrado. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica era función de la temperatura, ¿no? Estaría resuelto entonces este otro problema. Ahora vamos a pasar a lo que es la convección. Y algo antes. Estamos a 3 minutos de que se termine. Si se corta, volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos visto lo que es la conductividad térmica, es decir, la transferencia de calor por conducción generalmente se da en sólidos. Ahora, ¿qué tipo de transferencia de calor vamos a ver? La convección. Este es un proceso de transmisión de calor a través de un medio y no por contacto directo. Se produce debido al movimiento de fluidos y se relaciona con el cambio de energía a través de un fluido, ¿no? Este método se usa comúnmente para el calentamiento de fluidos o gases y también es una aplicación frecuente el uso de elementos o conjuntos tubulares eléctricos. La aplicación principal es en los intercambiadores de calor, que ya terminando esta unidad grande de transferencia de calor, vamos a ver y vamos a resolver problemas con intercambiadores de calor. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este tipo de mecanismo de transferencia de calor por convección? Volvemos a ver acá a la pared, pero ahora no voy a analizar la transferencia de calor acá adentro, sino
en el medio. ¿Y tengo qué información? Tengo la temperatura de la superficie de la pared y tengo la temperatura del medio ambiente. ¿De qué propiedad me permite que ocurra la transferencia de calor acá? El coeficiente de convección H minúscula. Ese coeficiente de convección también se denomina coeficiente de película o coeficiente de superficie. Y lo mismo que la conductividad térmica, lo vamos a ver tabulados en tablas. ¿Y de qué depende? Depende de las propiedades del fluido, de la geometría y también de la dinámica del sistema, ¿no? Entonces, la convección tiene que ver con este tipo de coeficiente. Entonces, definiremos y veremos qué unidades tiene el coeficiente de convección. Engloba la influencia del fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce una transferencia por convección. Se simboliza con la letra H minúscula. ¿Cuáles son las dimensiones de este coeficiente de convección? Vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Si acá hacemos una comparación con el coeficiente o con la conductividad térmica, perdón, vamos a ver que hay una pequeña diferencia. La conductividad térmica medimos, o sus unidades son más bien vatio, metro por Kelvin. En cambio, el coeficiente de convección H tiene unidades de vatio, metro cuadrado, Kelvin, ¿no? La diferencia está en la unidad de metro. Entonces, ¿de qué depende H? Depende de otros parámetros. Por ejemplo, de que se trate de convección natural o convección forzada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de convección natural? Es aquella donde no tiene una velocidad apreciable o característica, es decir, el aire quieto o moviéndose lentamente. En este momento, si ustedes están en su domicilio y en una habitación, podemos hablar de convección natural, porque estamos con la temperatura del medio ambiente, ¿no? Y, podemos referirnos a convección natural. En cambio, la convección forzada es aquella que presenta una velocidad característica o turbulenta, es decir, cuando usamos ventiladores, ¿no? Que sería otro tipo de convección, la convección forzada. Ahora, este coeficiente de convección se relaciona con el flujo de calor mediante la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, lo que les decía, el coeficiente de convección se relaciona con el flujo de calor o con la densidad de flujo de calor mediante la ley de enfriamiento de Newton. Volvemos a ver la gráfica del anterior que lo tenía en la anterior diapositiva, ¿no? La transferencia de calor ahora va a ocurrir en el medio ambiente. ¿Qué información tengo? Tengo la temperatura de la superficie de la pared, tengo la temperatura ambiente y la transferencia de calor va a ocurrir debido al coeficiente de convección del medio. Ahora, ¿qué me relaciona la ley de enfriamiento de Newton? Establece que el flujo de calor por convección es igual al producto del coeficiente de convección H por la diferencia de temperatura entre el ambiente y la superficie, es decir, el delta T, ¿no? Donde Q minúscula, ya habíamos definido anteriormente, es la misma Q acá, densidad de flujo de calor por convección. ¿En qué unidades está? En vatios sobre metro cuadrado. H, el coeficiente de convección, está en vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Y el delta T, que es la diferencia de temperaturas entre el ambiente y la superficie. Todo esto en unidades del sistema internacional. Ahora, si queremos definir la misma ley de enfriamiento de Newton, pero solamente el flujo de calor Q mayúscula, es decir, esto está en vatios sobre metro cuadrado. Pero si yo quiero definir solamente el flujo de calor que está en vatios, esto va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de convección por el área de transferencia de calor por convección y multiplicado por el delta T. Puedo utilizar indistintamente de acuerdo a lo que me pidan, ya sea esta forma o esta otra forma de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, vamos a nuevamente resolver problemas en base a la ley de enfriamiento de Newton. Dice el problema lo siguiente. Un alambre eléctrico de 2 metros de longitud. Entonces vamos anotando nuestra información. Su longitud del alambre son 2 metros. 2 metros de largo y 0.3 centímetros de diámetro. Su diámetro es 0.3 centímetros. Se extiende a través de un cuarto a 15 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura ambiente son los 15 grados Celsius.
como se muestra en la figura. Va acompañada de esta imagen, ¿no? Se genera calor en el alambre como resultado de un calentamiento por resistencia y se mide la temperatura de la superficie de ese alambre. Y esa temperatura es igual a 152 grados Celsius. La temperatura de la superficie es esta temperatura. Estamos con esas dos temperaturas. En operación estacionaria, nuevamente, ¿no? Las propiedades no cambian con el tiempo. Asimismo, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre. Resultando, acá vamos a anotar, el voltaje son 60 voltios y la corriente que está en amperios es 1.5 amperios, ¿no? Me dice que, asimismo dice, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultando ser 60 voltios y 1.5 amperios respectivamente. ¿Qué más me dice el enunciado? Descartando cualquier transferencia de calor por radiación, es decir, solo voy a tomar en cuenta lo que es convección, determina el coeficiente de transferencia de calor por convección, que en este caso es H, entre la superficie exterior del alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. Entonces, todos esos son los datos que me da este problema. ¿Qué necesito? A ver, me voy a apoyar en la ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Y su enunciado es el siguiente. Flujo de calor es igual al coeficiente de convección por el área de transferencia de calor por convección y el delta T. Entonces, si me están pidiendo hallar H, el coeficiente de convección, pero ¿qué información me falta? Me falta Q, el flujo de calor. El área puedo calcular porque tengo estos datos. Esos datos me van a permitir calcular el área. El delta T también puedo calcular, tengo el dato de temperatura. Y el flujo de calor voy a determinar con esto, con el voltaje y con la corriente eléctrica. Esto han debido ver en física 2, el efecto Joule. O sea, cuando pasa corriente eléctrica por un cableado, además de que pase corriente eléctrica, hay pérdidas de energía por calentamiento. A eso se denomina efecto Joule. Entonces vamos a anotar acá. ¿Cómo me define o qué ecuación me va a servir para determinar el flujo de calor debido al efecto Joule? La siguiente ecuación. Flujo de calor es igual al producto del voltaje por la corriente eléctrica. Esto lo vamos a anotar como una fórmula también que vamos a tenerlo en el formulario, ¿ya? Entonces determino en base a esta fórmula el flujo de calor. Y tenemos nuestra información. Flujo de calor va a ser igual. El voltaje son 60 voltios, la corriente eléctrica es 1.5 amperios. ¿Cuánto nos da ese flujo de calor? 60 por 1.5. ¿Cuánto nos da, jóvenes? $90, ¿no? ¿Qué unidades tiene? Esta fórmula del efecto Joule es la potencia disipada o potencia, pérdida de potencia. Entonces, sus unidades es el vatio, ¿ya? Y en este caso, para nosotros nos va a permitir utilizar como flujo de calor y determinar lo que nos piden, el coeficiente de convección. Ya tenemos el flujo de calor. ¿Qué más nos falta? El área. El área definiremos a este lado. El área de transferencia de calor por convección va a ser todo alrededor del alambre de cable, es decir, 2pi por el radio y por su longitud. Pero y no hemos convertido esto a metros, entonces sería 0.03 metros, ¿no? Si está en centímetros.
No, 0.03 metros, con un 0 más. 0.003 metros. Ya tenemos nuestro diámetro en el sistema internacional. Entonces queremos determinar el área. Pero como tenemos el diámetro, modificaremos un poco la fórmula. Vamos a poner en función del diámetro. 2R equivale al diámetro. Entonces el área va a ser igual a ¿qué? A pi, el diámetro que es 0.003 metros y su longitud que son 2 metros. ¿Cuánto nos da esa área, por favor, jóvenes? ¿Cuánto nos da? 0.018. ¿Cómo? Otra vez, por favor. 0.0188. 188 metros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta el delta T. Y el delta T es igual a ¿qué? A la temperatura de la superficie menos la temperatura ambiente, ¿no? La diferencia de temperatura. Delta T va a ser igual. Temperatura de la superficie 152 grados Celsius menos la temperatura ambiente que es 15. ¿Cuánto nos da ese delta T? 137. 137 grados Celsius. Y nuevamente lo llevamos a temperatura absoluta, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una diferencia de temperatura. Listo. Ya tenemos toda nuestra información. Ahora despejaremos de acá H, el coeficiente de convección. H va a ser igual al flujo de calor sobre el área y por el delta T. Reemplazamos nuestros datos. Flujo de calor, 90 vatios. El área, 0.0188 metros cuadrados. Y el delta T, 137 Kelvin. ¿Cuánto nos da el coeficiente de convección? 34.943. 943 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin, que son las unidades del coeficiente de convección. Y está resuelto este otro problema, ¿no? Que tiene que ver solamente con convección. ¿Alguna consulta? Yeah. Fíjense, estos problemas hemos tomado primero solamente conducción y ahora solamente convección. Pero en sí, o sea, en la realidad no vamos a poder hacer eso. Tenemos que hablar del coeficiente global. Es decir, voy a tomar en cuenta tanto la transferencia de calor por conducción y por convección. Entonces, el coeficiente global de transferencia de calor U es el coeficiente que involucra tanto la conducción y la convección. Si observamos nuevamente la pared, que lo hemos visto ya varias veces, es una pared sólida, tengo el ambiente caliente, que es un fluido, el aire caliente, y acá tengo un ambiente frío, igual un fluido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber acá transferencia de calor por convección hasta alcanzar la temperatura de la pared, T1. Y también va a haber acá transferencia de calor desde T2 con el medio ambiente por convección. Es decir, acá habría transferencia de calor por convección, acá habría transferencia de calor por conducción y acá nuevamente transferencia de calor por convección, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a hablar de coeficiente global. Hoy vamos a hacer un problema más que todo cualitativo a continuación, ¿no? Después de esta diapositiva. Pero ya el día jueves vamos a definir en forma analítica cómo determinamos ese coeficiente global U de transferencia de calor, ¿ya? Entonces haremos este problema, que es cualitativo, como les decía. Dice el enunciado, en el interior de un tanque encamisado y agitado se encuentra una suspensión de cubitos de hielo en agua a su temperatura de equilibrio, es decir, a 0 grados Celsius.
Con el objeto de fundir el hielo, se procede a calentar la suspensión mediante vapor de agua. Ustedes pueden observar acá en una chaqueta o encamisado está fluyendo vapor de agua que pasa por el encamisado. Indique cuáles son los procesos de transmisión de calor que tienen lugar en este experimento, señalando el mecanismo de transferencia de calor más importante de cada uno de ellos. Y además me pregunta, ¿cuál de todos ellos considera que es el que probablemente controle la velocidad global del proceso de fundición del hielo? Me está pidiendo que asuma que el encamisado no pierde calor. Es decir, acá no hay transferencia de calor, en otras palabras, acá afuera, con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? Yo acá veo que tengo un encamisado donde está fluyendo vapor de agua. Estos cuadraditos, estos cubos son los cubos de hielo y tengo agitación ahí dentro. Entonces, voy a separar un cubito de hielo y voy a analizar qué tipos de transferencia de calor existen. Me está diciendo, sí, además que acá no hay pérdida de calor con el exterior, con la pared, con esta pared de afuera. Entonces, tengo el cubo de hielo, tengo el agitador, que lo voy a poner por acá, se está agitando ahí. Y esta pared la voy a ampliar, el grosor de la pared interna del encamisado la voy a engrosar, ¿no? Esta es la pared de la chaqueta o del encamisado interno. Por acá está fluyendo el vapor. Y acá tengo la otra pared, la pared externa, ¿no? Ya, entonces, acá adentro, ¿qué tipo de transferencia de calor está ocurriendo? Hay convección. Convección. Pero además, ¿qué tipo de convección va a ser? Como estoy agitando, se trata de convección forzada. Convección forzada. Acá en la pared del encamisado, en la pared interna, como se trata de un sólido, ¿qué tipo de transferencia de calor hay? Transferencia de calor por conducción. Por conducción. Con el vapor, por el encamisado mismo, ¿qué tipo de transferencia de calor hay? También convección. Convección. Y hasta ahí llego porque me dice que a partir de acá no hay transferencia de calor, que tiene lugar el mecanismo más importante. Me dice que asuma que en el encamisado no pierde calor. Entonces, hasta ahí hago mi análisis, hasta el vapor. Ahora, fíjense, acá hay transferencia de calor por convección, por conducción y por convección nuevamente. Pero me está preguntando cuál de todos ellos considera que probablemente controle la velocidad global de proceso de fundición. Es decir, cuál de las transferencias de calor va a hacer principalmente que se derritan los hielos. ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Será la conducción? ¿Será la convección del vapor? ¿Será la convección forzada? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si ustedes observan, como hay agitación, esta va a ser la transferencia de calor principal, la que va a hacer que se fundan los cubos de hielo. Entonces, nuestra respuesta sería la convección forzada. La convección forzada controla la velocidad de fundición. Esa es la respuesta a este problema, la velocidad de fundición, ¿no? Y con eso hemos respondido, hemos analizado acá los tipos de transferencia de calor y hemos dado respuesta a lo que nos preguntaba. Entonces, hasta acá, jóvenes, el avance de hoy. Como les decía, ya el día jueves vamos a ver el coeficiente global, pero en forma analítica, y vamos a resolver también problemas. Si algo no se entiende, si tienen alguna pregunta para que ya deje de grabar.
Ya voy a dejar de grabar entonces.